¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Comenzamos La Séptima Puerta. Teléfono de WhatsApp 636-923-757. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro capítulo más de La Séptima Puerta. La Séptima Puerta en la Mega Latina 96.5. Seguimos trabajando desde casa, gracias a todas las personas que ayudan a colaborar en este programa y en especial a quien nos va a acompañar esta noche. Hoy vamos a dedicar el programa íntegro a Fray Leopoldo de Alpandeire. Y para ello, de quien estaba hablando, que va a estar en este programa con nosotros, hablándonos de toda su historia con muchísimo detalle, es el grandísimo escritor José Manuel Frías. Si queréis conocer con todo detalle la historia de este maravilloso personaje, este fraile capuchino que cambió la vida de muchísimas personas, este es vuestro programa. Por supuesto, os recomiendo Tras las huellas de Fray Leopoldo, libro escrito por José Manuel Frías. Misterio es todo aquello que no se puede comprender, descubrir o explicar. Es algo inaccesible o no procesable por nuestra mente. Pero es efímero y perecedero, pues, una vez encontrada la explicación o descubierto y comprendido su origen, deja de serlo. Sin lugar a dudas, siempre existió y existirá. Su rostro cálido y benevolente, impreso en millones de estampas y adornos, descansa en los bolsillos, las muñecas y el cuello de multitud de personas de toda raza y condición social. Fray Leopoldo de Alpandeire, ilustre malagueño y figura universal, dejó impresa su huella allá por donde pasó, sembrando amor, consuelo y esperanza en el corazón de aquellos que se cruzaron en su camino. Esta obra pretende descubrir, con un lenguaje ameno, a la par que profundo, los más destacados pasajes de la existencia del ahora beato Leopoldo, desde su nacimiento hasta su muerte. El autor del libro, José Manuel Frías, devoto impenitente de su querido paisano, logra, por medio de las siguientes páginas, un acercamiento muy especial a una de las figuras más relevantes y admiradas del misticismo español. Fray Leopoldo, un hombre bueno, un hombre humilde, un hombre de Dios. Sin más, damos paso a José Manuel Frías, que nos va a empezar hablando de su infancia, cómo nació y cómo vivió su infancia este ahora beato Leopoldo. Adelante, José Manuel. Tengo que reconocer que siento una profunda admiración y una tremenda afinidad por la figura de Fray Leopoldo de Alpandeire, y se ha convertido en un personaje muy importante en mi vida, ya no solamente en mi labor como escritor, como divulgador, sino también en mi vida privada. Y yo creo que eso es debido a una conjugación de diferentes factores. El más antiguo, mi propia familia. Mi familia se ha sentido siempre también muy atraída por la figura de este personaje y sobre todo mi abuelo. Mi abuelo era un hombre al que le apasionaba la vida de Fray Leopoldo y que cuando yo era pequeñito me contaba muchas historias de él. Eso hizo que me fuera interesando también por su biografía y que cuando me convertí en adulto y tuve que pasar en mi vida por diferentes problemas, le pidiera a Fray Leopoldo una ayuda. Y no sé si es sugestión, si es casualidad, pero esas ayudas que he pedido se han terminado cumpliendo. Pero más allá de todo eso, también Fray Leopoldo me ha parecido un personaje fascinante. O sea, al leer su biografía, al ir conociendo detalles de su vida, al conocer incluso a personas que han estado cerca de él, gente mayor que lo conoció en vida, pues he ido a conocer un personaje que es fundamental en el misticismo andaluz. Si tuviera que hacer una biografía casi llevada al extremo de la vida de Fray Leopoldo, lo podría resumir todo diciendo que era un hombre bueno. Un hombre bueno con todo lo que eso significa en un mundo como este en el que vivimos, ¿no? Un mundo en el que nadie da nada por nadie, nadie da un duro por nadie, y gente como Fray Leopoldo se olvidaban de sí mismos y se ofrecían al servicio a los demás, a ayudar a los demás. Aunque hoy día lo conocemos como Fray Leopoldo, su auténtico nombre era Francisco Tomás San Juan Bautista Márquez Sánchez. Él nace el 24 de junio del año 1864 en un pueblecito perdido en la serranía de Ronda, Alpandeire, concretamente en la calle Doctor Duarte número 23,
y nace en plena noche de San Juan, a las 12 de la noche del 24 de junio. Esto, para aquellas personas interesadas en el ámbito de la numerología, pues significa algo muy especial, ¿no? Él va a nacer en el día que tiene más luz de todo el año, con lo cual era una especie de acto simbólico de que iba a venir al mundo un personaje destinado a ofrecer luz a los demás. Y nace en el entorno de una familia humilde, una familia religiosa, ya que el niño se notaba desde pequeño que era un niño completamente diferente al resto, le gustaba ayudar a los demás, si había algún tipo de pelea, él intentaba intermediar. Y sobre todo no entendía la injusticia, no entendía que hubiera personas que tuvieran menos acceso a la alimentación, pero sobre todo un detalle impresionante. Yo he escuchado niños que cuando uno les pregunta ¿qué quieres ser de mayor?, te dicen de todo. Te dicen que quieren ser médico, como su padre, que quieren ser astronauta, pero cuando le preguntaban a aquel niño con 8 o 9 años ¿qué quiere ser de mayor?, él decía: de mayor quiero ser fraile. Y algo que demuestra el sentimiento intenso religioso que existía en la mente de Frasquito, como le decían por aquel entonces, era el hecho de que, por una parte, él se levantaba muy tempranito para ir a trabajar con su padre a Villafría, una finca que tenían a las afueras, donde él se ocupaba también, a pesar de ser un niño pequeño, pues de pasear al ganado, de ayudar en las labores de labrado de la tierra, porque era una familia que apenas tenía recursos y por lo tanto él tenía que echar una mano. Trabajaba por la mañana, iba a la escuela por la tarde, con lo cual tenía muy poquito tiempo para poder jugar con los amigos, pero a él no le importaba, no se quejaba en ningún momento. Pero algo que demuestra, repito, la religiosidad que llevaba afincada en su corazón era el hecho de que, como se tenía que levantar muy temprano para ir a trabajar al campo, eso de las 5 de la madrugada, cuando pasaba por delante del portón de la iglesia, conocida como la Catedral de la Serranía, o sea, esa iglesia de Alpandeire que es casi más grande que el propio pueblo, al no estar abierta esas horas y él tener ganas de contemplar la imagen del Cristo, de la Virgen, lo único que podía hacer era pegar su cabeza al portón y se quedaba rezando con los ojos cerrados, imaginándose que estaba dentro de la iglesia. Claro, cuando pasaba por delante algún lugareño, pensaba: este niño está tonto, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí? Y no era tonto, era un niño simplemente que tenía ganas de estar en contacto con todos esos elementos religiosos del interior del templo, cerrado a cal y canto a esas horas. Bueno, él fue creciendo y se convierte en un adolescente igual de preocupado por los demás, igual de comprometido por la gente necesitada, hasta el punto de que en una de las muchas ocasiones en las que iba con su hermano Miguel a la campiña de Jerez para poder trabajar en el campo y ganar algún que otro jornal, pues uno de esos años, en 1880, hacen todo el camino tremendo, larguísimo, a través de la serranía para llegar a Jerez. Y cuando ya han trabajado allí durante varias jornadas y están de regreso, en aquella ocasión Fray Leopoldo, Frasco como le decían por aquel entonces en Alpandeire, llevaba encima el monedero con todos los jornales que habían conseguido. Y los mendigos de la zona, conociendo la capacidad, el corazón de este chico, solían acercarse para pedirle limosna, y él iba sacando moneda tras moneda, se las iba entregando a los pobres, y claro, su hermano, que cada vez se iba poniendo más de color rojizo, enfadado, ¿no? Llegó un momento en el que no pudo hacer otra cosa que saltar y decirle: oye, que hemos trabajado muy duramente para que nuestra familia pueda comer, no puedes estar dando el dinero a los demás, dame el monedero. Bueno, Frasco le entrega el monedero, siguen caminando y en un momento determinado se acerca un mendigo y le pide a Fray Leopoldo una limosna. Claro, Fray Leopoldo se vio un poco en una tesitura difícil. Él no tenía ya nada para ofrecerle a aquel mendigo, no tenía monedas y por lo tanto lo que hace es quitarse los zapatos al ver que el mendigo no tenía zapatos y le ofrece los suyos. O sea, hizo el resto del camino, horas y horas, a lo largo de un camino pedregoso de montaña, completamente descalzo. De hecho, cuando llegó a su casa, la madre, que estaba en la entrada para recibirlos, pues lanzó el grito al cielo, se puso a llorar al ver cómo los pies de Fray Leopoldo iban dejando huellas de sangre durante ese último tramo del camino. Pero Fray Leopoldo entra en la casa con una sonrisa de oreja a oreja porque sabía que había estado ayudando a los demás, que había ayudado a aquel mendigo que no tenía zapatos. Un aspecto interesante que muy poca gente conoce es que Fray Leopoldo, Francisco Tomás, Frasco, llegó a hacer el servicio militar en el año 1884 en la primera compañía, tercer batallón del Regimiento de Infantería de Pavía, número 50, y resulta pues un poco chocante, ¿no? Imaginarnos a Fray Leopoldo con el fusil en el hombro, pero así fue.
Y ocurrió un acontecimiento que lo cambió todo el 22 de abril del año 1894. Frasco se acerca con su hermano Miguel y también con el resto de su familia al pueblo de Ronda, donde también tenían un pequeño terrenito donde iban a labrar, y se produce por aquel entonces la beatificación de Diego José de Cádiz, el actual beato Diego José de Cádiz. Y Frasco, como persona amante de la religiosidad, se acerca para contemplar aquel acontecimiento y es el instante en el que descubre a los monjes capuchinos y se queda completamente enamorado de ellos. De hecho, desde ese momento dijo: yo quiero ser un fraile como ellos. Con lo cual, cuando regresa al Pandeire, pide el favor al sacerdote de la localidad de que le ayude a presentar una solicitud para él convertirse en fraile capuchino. Y se manda esa primera solicitud al convento de los capuchinos de Sevilla, que era un poco ejercía como una especie de central, pero no llega ningún tipo de respuesta. Habitualmente siempre llegaba una respuesta que podía ser positiva o negativa. Vuelve a presentar una segunda solicitud, que tampoco obtiene ningún tipo de respuesta. Con lo cual Fray Leopoldo, además, cuando ya fue mayor, muy anciano, llegó a decir que él creía que el demonio había metido sus dedos para que no pudiera convertirse en fraile. Así que, entendiendo que posiblemente jamás iba a conseguir una respuesta positiva, que no se iba a poder convertir en aquello que soñaba, que era un fraile, manda una tercera solicitud, pero empieza a pensar en formar una familia en Alpandeire. De hecho, a finales de aquel año 1894, él tenía novia en el pueblo, se echa una novia, Antonia Medinilla, que además es un pasaje por el que pasan de puntillas los biógrafos, vamos a decir, oficiales, como si fuera malo que Fray Leopoldo hubiera tenido novia. De hecho, en alguno de esos pasajes se habla de que Fray Leopoldo solamente veía a su novia Antonia en la presencia de la madre a través de una reja, o sea, una forma de intentar minimizar cualquier tipo de elemento sentimental entre ellos dos, cuando en realidad se querían bastante. Pero Fray Leopoldo Frasco nunca engañó a su pareja, siempre le dijo: Antonia, si algún día me llaman del convento de los capuchinos de Sevilla, si obtengo una respuesta positiva, que sepas que te voy a dejar, porque mi interés es convertirme en fraile. Y esa respuesta llegó en el año 1898, a la tercera bala vencida, recibió esa respuesta positiva y por lo tanto se marcha de Alpandeire, deja a su novia. Además, ella, como estaba avisada, no se lo tomó a mal, se despidieron en el andén, se despidió de su familia, comenzó ese periplo fuera de Alpandeire, en Sevilla capital. Si queréis participar o patrocinar este programa, poneros en contacto a través del teléfono 636-923-757, La Séptima Puerta. Una maravillosa historia. Yo tengo que decir que, bueno, hoy no me quiero entretener mucho porque estaréis cansados de escuchar mi voz, pero sí es verdad que yo soy devota de Fray Leopoldo, lo admiro muchísimo, lo llevo en la muñeca, en la cartera y bueno, incluso he estado en su casa natal, que es maravillosa, he visitado todos aquellos lugares que tienen relación con Fray Leopoldo de Alpandeire y por supuesto recomiendo que los visitéis. Alpandeire es un pueblo precioso, lleno de magia, y tenéis la oportunidad maravillosa de poder visitar su casa natal y que podamos no solo estar donde vivió Fray Leopoldo, sino también conocer a descendientes de su familia. No solo su pueblo, sino también, bueno, he visitado millones de veces la cripta de Fray Leopoldo en Granada, que también tenéis que saber que es el segundo lugar más visitado de Granada después de la Alhambra. Y como ha dicho José Manuel Frías, sea su gestión o no lo sea, yo también le he pedido ayuda en numerosas ocasiones y me las ha concedido y además tengo que volver ahora a darle las gracias por mi última petición. Así que nada, cuando conozcáis su historia más profundamente, que hoy la vais a conocer, seguro que muchísimos de vosotros, los que no conocíais a Fray Leopoldo, os vais a enamorar de su historia y de él. Vamos a dar paso ahora a José Manuel, que en este caso nos va a hablar de su vida como fraile.
Cuando finalmente Francisco Tomás Frasco llega a Sevilla en el verano de 1899, a ese convento de los capuchinos de Sevilla, lo primero que le dicen es: tienes 35 años, es una edad muy avanzada para intentar escalar en los escalafones de la iglesia. Pero él dijo que le daba exactamente igual, que él solamente quería ser fraile y que con limpiar el portón de la iglesia le era suficiente. Y fue por aquel entonces cuando le ponen el nombre de Fray Leopoldo. Y aunque hoy día estamos muy familiarizados con el nombre precisamente por su figura, en aquel entonces hay que reconocer que era un nombre un poquito extraño, poco habitual en el santoral. Y por lo tanto a él le sentó como un jarro de agua fría, pero no le quedó otra que terminar obedeciendo. Y estuvo en el convento de los capuchinos de Sevilla durante 4 años, aunque sí es cierto que era prestado en diferentes conventos de Andalucía. Cuando digo prestado me refiero a que era un hombre que trabajaba también en el huerto. Era un hombre que era tan hábil a la hora de resucitar un huerto que estuviera en malas condiciones, que cuando cualquier convento de cualquier lugar de Andalucía tenía un huerto que iba mal, rápidamente escribían al convento de Sevilla para pedir prestado a Fray Leopoldo. En una de esas ocasiones fue prestado al convento de los capuchinos de Antequera, y allí ocurrió un acontecimiento que sobre todo demuestra lo buena persona que era Fray Leopoldo, porque estamos hablando de una época en la que no existía esa preocupación por los recursos naturales, y resulta que ocurrió una anécdota que demuestra perfectamente bien que ya Fray Leopoldo era una especie de adelantado a su tiempo. Resulta que una noche los frailes están durmiendo, hay un fraile que se desvela porque escucha un ruido y de pronto se asoma por la ventana y ve que en el huerto hay una sombra, hay como un personaje que está caminando a oscuras, y como hablamos de una época en la que era habitual que la gente robara en los huertos porque era un tiempo de pobreza, pues este fraile despierta al resto de la comunidad y todos se asoman a los ventanales cogiendo en sus manos escobas como si fueran escopetas y dan la voz de alarma y preguntan: ¿quién va? Y suena una voz allá al fondo que dice: no se preocupen, soy Fray Leopoldo. Bueno, el caso es que Fray Leopoldo, que de día trabajaba pues en los actos litúrgicos, resulta que de noche no dormía porque estaba trabajando en el huerto, ya que decía que le daba lástima el agua que se desperdiciaba en la acequia. O sea, en una época en la que no existía, repito, esa preocupación por los recursos naturales, que era algo que sonaba ciencia ficción, ya Fray Leopoldo decidía pasar las noches en vela para que el agua no se desperdiciara. De vez en cuando Fray Leopoldo hacía visitas a su pueblo natal, creo que estuvo en 3 ocasiones, siendo ya fraile. A veces cuando llegaba al pueblo los niños se asustaban, era la época de los sacamantecas, ¿no? De esos secuestradores de niños que les sacaban la sangre para venderla a personajes adinerados que tenían tuberculosis y que creían erróneamente que consumiendo la sangre fresca de un niño sano se podrían curar. Y claro, llegaba allí aquel personaje, Fray Leopoldo, con esas barbas tan grandes, pues los niños al principio terminaban asustados. Y cuando visitaba su casa natal, estaban allí sus familiares, él decidía no dormir en ninguna cama, él no quería que le proporcionara ningún tipo de comodidad, con lo cual lo hacía en el suelo encima de una piedra. El 21 de febrero de 1914 es destinado Fray Leopoldo de Alpandeire al convento de los capuchinos de Granada. Ya pasaría allí el resto de su vida. Sí es cierto que hizo viajes a diferentes puntos de Andalucía, a diferentes pueblos de interior, en esa labor como limosnero, y en esos viajes él pasó frío, pasó calor, pasó hambre y palizas también. O sea, más de un personaje anticlerical llegó a propinarle patadas y puñetazos. Y se han dado anécdotas que demuestran pues el comportamiento sereno de Fray Leopoldo. Por ejemplo, aquella ocasión en la que un señor empezó a pegarle, Fray Leopoldo cae al suelo, recibe patadas, y después de aquello lo único que hizo es levantarse, limpiarse el polvo de la túnica y decirle a aquel personaje: vale, ya me has pegado, ahora dame limosna. Y así estuvo como limosnero durante muchísimo tiempo, aunque es cierto que en el convento de los capuchinos de Granada hizo un poco de todo. Él ayudaba en los actos litúrgicos, en la limpieza, incluso también trabajó un tiempo en la cocina, pero decían que era muy mal cocinero. Pero sobre todo como limosnero, es la figura que todos recordamos de él. Un mal limosnero, porque claro, él salía a recoger limosnas que se suponen que era para los frailes, para que el convento pudiera funcionar y aquellos frailes pudieran alimentarse, pero Fray Leopoldo salía
salía a pedir limosna y llegaba habitualmente al convento sin un duro, porque repartía aquellas monedas entre los pobres del entorno cuando alguien le pedía algo, con lo cual recibió más de una reprimenda por parte de sus superiores. Pero Fray Leopoldo no podía tener algo encima sabiendo que había gente necesitada. Y poco a poco aquel limosnero de barbas pobladas se fue labrando una fama no solo de personaje amable, de personaje que ayudaba a todo el mundo, de persona preocupada por los demás, sino también una fama de santo y de milagrero, de la que por cierto él siempre rehuía, ¿no? Había veces que se tropezaba por la calle con alguna persona que le gritaba «eres un santo», y él le decía al compañero que iba con él, al fraile que iba con él, «hermano, esto va mal». Pero cuando se cruzaba con alguna persona que lo insultaba, que lo llamaba vago, que lo llamaba de cualquier manera malsonante, él le decía a su compañero, hermano, esto va bien. Y un detalle curioso, a Fray Leopoldo no le gustaba que le hicieran fotos y por eso, aunque se conservan algunas fotografías de él en determinados lugares o rodeado de gente, la única foto de un Fray Leopoldo posando delante de la cámara se pudo realizar porque le engañaron. O sea, esa imagen que muchos guardamos en nuestra cartera o que tenemos colgadas en casa, que es esa imagen, como digo, mirando a cámara de aquel hombre de aspecto bonachón, esa especie de abuelo idílico que todos hubiéramos querido tener, se le realizó de manera un tanto engañosa. A Fray Leopoldo le dijeron que necesitaban una fotografía para un tema puramente administrativo y de esa forma se la pudieron hacer. Y lo engañaron de esa manera porque ya por aquel entonces sus superiores y sus compañeros sabían que Fray Leopoldo estaba cobrando tal fama de personaje especial envuelto de un halo de santidad que querían tener aquella especie de recuerdo para cuando él falleciera. Y una última anécdota curiosa que demuestra que Fray Leopoldo no tenía ningún tipo de conocimiento social. Él era un hombre, vamos a decir, con una sabiduría religiosa y popular muy importante, pero no le preocupaba lo que en aquel entonces se conocía como ecos de sociedad. Él no entraba en cotilleos, no le importaba aquello que ocurría a pie de calle, que no tuviera que ver con nada importante. Pero vamos a ponernos en situación. A Fray Leopoldo, cada vez que faltaba algún tipo de elemento en el convento, que se rompía, por ejemplo, un reloj, le decían, oye, Fray Leopoldo, tienes que traernos un reloj. Entonces él, cuando salía a pedir limosna, tenía que buscar también un reloj. Pero claro, no podía comprarlo, tenía que ser algún tipo de elemento, ya fuera un reloj, ya fuera una olla, lo que sea, que alguien lo donara. Con lo cual en ocasiones se veía en situaciones muy difíciles, ¿no? Porque le pedían cosas que eran complicadas de encontrar, pero casi siempre lo conseguía. Pues una vez iban a hacer un evento religioso importante, una especie de misa de honor, donde iba a asistir lo más importante de Granada, la iglesia iba a estar a tope, y resulta que el organista se pone malo unos cuantos días antes, y malo de gravedad, con lo cual no tenían organista para ese evento que se iba a producir en breve. Y a Fray Leopoldo le pidieron esta vez no un reloj, no una olla, sino, oye, Fray Leopoldo, nos tienes que conseguir un organista. Claro, Fray Leopoldo no sabía cómo iba a conseguir aquel pedido que le hicieron. Y de pronto Fray Leopoldo recordó que una vez pidió limosna en la casa de un señor bajito, con gafas, que parece que no tocaba mal el piano. Porque antes de pegar en la puerta para pedir limosna, Fray Leopoldo escuchó cómo aquel señor al otro lado de la hoja estaba tocando el piano. Y se lo dijo a sus superiores, ¿no? Conozco a un señor que no toca, parece que no toca muy mal el piano. Y sus superiores le dijeron que hablaran con él, que por favor le pidiera que diera aquel concierto dentro de la iglesia de manera gratuita, y Fray Leopoldo se acercó a la casa de aquel personaje, le preguntó si le apetecía participar de manera altruista en ese evento religioso, y el hombre, el pianista, aquel pianista que no tocaba mal el piano, resulta que era un hombre religioso y por lo tanto quiso participar sin cobrar absolutamente nada. El día del evento estaba la iglesia completamente atestada de público, de personajes importantes, estaba allí Fray Leopoldo, sus superiores, y de pronto entró aquel personaje bajito con gafas que al parecer no tocaba mal el piano, y no era otro que el maestro Manuel de Falla. Claro, los superiores, rápidamente alucinando, se dirigieron a Fray Leopoldo y le dijeron, oye, ¿realmente no sabías quién era este personaje, que es todo un ídolo, que es un maestro de la música? Y Fray Leopoldo respondió, pues no sabía quién era. Se dio el caso de una mujer que sufrió una fractura en un brazo y que tras ser operada continuó teniendo problemas de movilidad. Entonces los médicos la emplazaron para una segunda operación. En un encuentro de la señora con Fray Leopoldo, ésta le contó el problema. Temerosa,
como estaba de que en la segunda intervención quedara igual o peor, ya que tenía que mantener a su familia y con cierta invalidez le hubiera sido imposible. El fraile en aquel momento le sujetó el brazo enfermo con fuerza, diciendo: «No pasa nada, te pondrás bien». Aquella noche, la mujer sufrió un dolor intensísimo en la zona afectada, despertando al día siguiente totalmente recuperada, moviendo el brazo como antes del accidente. Los facultativos, en un siguiente chequeo, quedaron asombrados ante la curación imposible que se había producido. José Manuel Frías ahora nos va a hablar de sus milagros. Voy a intentar hacer un resumen de los milagros más importantes que se han producido en torno a la figura de Fray Leopoldo, porque si los contáramos todos, podríamos estar horas y horas. El primer milagro que se produce ocurre en su Alpandeire natal, cuando Fray Leopoldo era todavía aquel frasquito, aquel Francisco Tomás, que era un niño con 8 o 9 años, al cual su madre lo manda a la tienda a comprar aceite, con lo cual le da una alcuza para echar el aceite y le da 2 reales. Y aquel niño se va caminando hacia la tienda. Hay que recordar que la distancia es muy corta, Alpandeire es un pueblo muy pequeñito, que sigue siendo peatonal todavía, pero de pronto se cruza Frasquito con una comitiva capitaneada por el sacerdote de la iglesia que está pidiendo donativos para las ánimas del purgatorio, con lo cual el cura iba con el cepillo en las manos, con esa especie de hucha, y Frasquito rápidamente empezó a pensar en aquellas ánimas del purgatorio sufriendo y bueno, no pudo hacer otra cosa que sacar los 2 reales del bolsillo y echarlos en la hucha. Y se va para su casa, se va muy contento creyendo que ha hecho un bien. Pero cuando llega a la casa la madre le regaña, le dice: «Oye, ¿cómo te has atrevido a echar los 2 reales en el cepillo de la iglesia cuando nosotros estamos tan necesitados?» Y pensando que quizá el niño le estaba gastando una broma o le estaba mintiendo, a pesar de que era un niño que nunca mentía, que era muy obediente, le registra los bolsillos y le encuentra los 2 reales. Yo creo que aquella fue la primera ocasión en la que Fray Leopoldo se dio cuenta de que estaba rodeado de algún tipo de halo extraño, de que la divinidad estaba en torno a él, porque él era consciente de que había echado en la hucha aquellos 2 reales y habían regresado a su bolsillo. También han ocurrido acontecimientos que tienen que ver con la percepción extrasensorial. En una ocasión, Fray Leopoldo pega en la puerta de una vivienda determinada para pedir limosna, le atiende un matrimonio y en el momento en el que están hablando hay una niña pequeña que pasa por detrás de ellos. De pronto el rostro de Fray Leopoldo se queda pálido, se queda mudado y dice: «A esa niña que no la operen». Bueno, los padres se extrañaron mucho porque efectivamente tenían una operación pendiente que se iba a producir en breve y se extrañaron de que aquel anciano supiera que la niña estaba pendiente de operación. Pero no hicieron caso a esa advertencia, la niña fue operada y estuvo a punto de morir en la mesa de operaciones porque era alérgica a la anestesia. O sea, Fray Leopoldo, sin tener ningún tipo de dato, ningún tipo de información, por medio de esa percepción extrasensorial ya estaba presintiendo que aquella operación sería complicada precisamente por esa alergia a la anestesia. Luego se han dado también acontecimientos y milagros relacionados con la curación. Tenemos el caso de un señor que estaba montado a caballo, se cae, se fractura el cráneo y lo conducen a su casa, donde queda en la cama prácticamente moribundo, y el médico, cuando acude, lo ve tan mal que está rellenando el certificado de defunción, pero al ver que todavía no ha muerto el paciente, pues decide marcharse, pero le dice a la familia que va a regresar esa noche, que al paciente le quedan prácticamente pues un par de horas de vida y que va a regresar a la noche para terminar de firmar, de formalizar ese certificado. Aquella tarde, Fray Leopoldo, que estaba pidiendo limosna por el entorno, de pronto, como si tuviera una especie de antena, se va en dirección a aquella casa, pide limosna, la familia aprovecha para contarle lo que ha ocurrido, y Fray Leopoldo se acerca a la cama donde está el enfermo, el moribundo, que no respondía, que estaba completamente inconsciente, y le pone la mano en la cabeza y le dice: «Tranquilo, que te vas a poner bien». Cuando a la noche llega el médico, ya con el certificado completamente relleno, simplemente a la espera de la firma, porque esperaba encontrarse aquel hombre ya difunto, se encuentra con que el moribundo, aquel hombre que tendría que estar muerto, estaba sentado a la mesa, comiendo con auténtica voracidad, y rápidamente se informa, pregunta qué es lo que ha ocurrido en ese ínterin, y la familia le dice que ha estado allí Fray Leopoldo, y curiosamente la respuesta del médico fue: «Ah, ¿que ha estado Fray Leopoldo? Entonces no me digan más». También tenemos el caso de un niño que tenía un tumor en una rodilla
y los médicos, viendo que aquello no tenía solución y que podía extenderse, decidieron amputarle la pierna. Antes de la operación el niño estaba en la cama del hospital y bueno, la familia llamó a Fray Leopoldo, avisó a Fray Leopoldo para que acudiera con la excusa de que le diera algún tipo de consejo, que le diera ánimos, cuando lo que buscaban en realidad era el contacto físico, ¿no? Como Fray Leopoldo te tocara, ocurría algún tipo de curación, de milagro, de acontecimiento positivo. Fray Leopoldo va al hospital, se sienta junto a la cama del enfermo, le dice que se va a poner bien, que esté tranquilo, que hay que tener fuerza de cara a la operación. Y mientras Fray Leopoldo está rezando con los ojos cerrados y las manos unidas, el niño aprovecha para coger el cíngulo, el cordón del fraile, y se hace la señal de la cruz en la rodilla enferma. En ese momento el niño sintió una especie de calambre, se desvanece, y curiosamente cuando vuelve en sí y lo llevan a la mesa de operaciones, se dan cuenta de que el tumor ha desaparecido. También se han dado otros milagros que son más difíciles de catalogar. Él, por ejemplo, cuando salía con sus alforjas para pedir limosna, no solamente en el caso de las monedas, sino también mendrugos de pan, que luego repartía con los pobres, aunque se supone que era un pan destinado a los frailes del convento, resulta que a veces tenía poco pan en las alforjas, como comprobaba la gente, pero empezaba a repartir con los pobres y repartía, y resulta que el pan no solo no se acababa, sino que al abrir de nuevo las alforjas estaba llena hasta el borde. Y en esa época en la cual Fray Leopoldo había tenido un accidente en la Plaza de los Lobos y por lo tanto estaba en el hospital durante esa rehabilitación, está un día durmiendo sobre la cama, entra la enfermera con una bandeja en la mano con comida, y resulta que ve a aquel anciano efectivamente dormido, pero levitando a 2 palmos de la cama. La enfermera lanzó la bandeja por los aires pegando gritos ante la sorpresa de esa imagen tan inusual. Y hay un milagro que yo no sé cómo catalogarlo, ¿no? Dentro del mundo del misterio es bastante extraño. Un matrimonio una noche, ya muy de madrugada, empieza a discutir, se lanzaron trastos a la cabeza, el hombre insultó a su mujer y después de esa discusión se va el hombre a la calle, empieza a tomar copas en algunos establecimientos que estaban todavía abiertos, pilla una borrachera tremenda y se arrepiente, ¿no?, de lo que ha ocurrido en casa. Se arrepiente quizá de haber sido el artífice de esa discusión, de haber insultado a su mujer, de haberla tratado mal, y decide confesarse. Pero claro, eran las tantas de la madrugada. Y lo primero que vio a su alrededor, lo que tenía más cerca a nivel religioso, era el convento de los frailes capuchinos. Él no sabía que en un convento no había curas para confesar, que solamente había frailes, pero aún así, borracho como estaba, pega en la puerta y la persona que abre es Fray Leopoldo, era el que estaba más cerca del portón y estaba a cargo de la puerta. Y cuando aquel desconocido le dice que necesita un cura para poder confesarse, Fray Leopoldo se queda un poquito así a cuadros diciendo, bueno, ¿y de dónde saco yo a estas horas un sacerdote? Pero se va para adentro, desaparece en el interior del convento y al rato aparece con un sacerdote a su lado. El sacerdote confiesa a este señor, le da una serie de consejos, el hombre se va a su casa, hace las paces con su mujer y al día siguiente decide regresar al convento para agradecer a aquel cura pues el favor que le había hecho. Y cuando pregunta por él, no solamente le dicen que allí no hay ningún cura, y mucho menos de noche, sino que además no reconocen la descripción que este hombre hace. Y cuando este señor busca a Fray Leopoldo por allí, se le acerca y le pregunta al respecto, Fray Leopoldo simplemente hizo el gesto de que se callara, de que aquello era un secreto y que no había que hablar más del asunto. Y el último milagro que ocurrió en su vida es posiblemente el más impresionante, es el que a mí más me llama la atención. Ocurrió ya con un Fray Leopoldo un tanto anciano. Había una mujer que tenía una hija que la chiquilla tenía 9 años, pero todavía no podía hablar, de hecho tenía una enfermedad crónica en la garganta, que era de nacimiento, la niña no había hablado nunca hasta ese momento, y los médicos decían que nunca hablaría. Bueno, la mujer, conociendo la fama de santidad, de milagrero, de Fray Leopoldo, decide ir a visitarlo al convento. Esta mujer tiene un encuentro con él en una habitación en específico, le cuenta la historia de su hija y le dice que por favor interceda de alguna manera, que está deseando que su hija hable. Y de pronto Fray Leopoldo suelta una frase extraña, le dice una frase extraña, misteriosa, críptica, que era: la niña hablará cuando yo calle. La mujer salió del convento pensando,
Qué raro, ¿no? Posiblemente Fray Leopoldo, 89 años, seguramente el hombre no carbura bien. Se va a la casa, empiezan a pasar días, semanas, meses, pasa 1 año, 2 años, 3 años, y de pronto, una mañana la niña se despierta hablando. Claro, habían transcurrido 3 años, pero aquello era un milagro, los médicos no se lo podían creer, y la mujer decide agradecer a Fray Leopoldo el favor supuestamente concedido. Va al convento, aquel 9 de febrero del año 1956, pregunta por Fray Leopoldo, y le dicen que lamentablemente Fray Leopoldo no puede atenderla porque acaba de fallecer esa misma madrugada. Ahí entendió la mujer aquella frase críptica: la niña hablará cuando yo calle. En el momento en el que Fray Leopoldo falleció, la niña comenzó a hablar. Pues estos son solamente algunos de los milagros más resaltantes en la vida de un hombre apasionante, en una vida en la cual ocurrieron muchos acontecimientos misteriosos que convierten a Fray Leopoldo en una persona muy especial. Bueno, aquí habéis escuchado algunos de los cientos, miles de milagros que realizó nuestro queridísimo Fray Leopoldo. Vamos ahora con la última parte de este programa, y es donde José Manuel nos va a hablar de su vida como anciano y su muerte. Según Fray Leopoldo se fue haciendo mayor, le costaba más trabajo salir a la calle. Sus superiores le dieron la oportunidad de no seguir siendo limosnero, sino de quedarse solamente en el convento, pero a él no le apetecía en absoluto. Él quería estar cerca de la gente y quería seguir haciendo aquello que él pensaba que era útil, ¿no? Pero el 9 de febrero del año 1953 ocurrió algo que lo cambió todo. Él tenía ya 89 años. Él llevaba ya un tiempo que al principio iba con un bastón a la calle, luego terminó yendo con 2 bastones para poder sujetarse. Y en aquel 1953 estaba pidiendo limosna en una vivienda, una casa señorial, en la Plaza de los Lobos número 1, y cuando ya le dieron la limosna y los dueños de la vivienda cerraron la puerta, él empezó a bajar los escalones, y de pronto notó una mano que lo empujó por la espalda. Cuando él cae se gira y no ve absolutamente a nadie. Él dijo después que creía que había sido el demonio, algún tipo de fuerza negativa, porque notó perfectamente la mano en su espalda. Claro, cuando se cae al suelo, después de esa caída por los escalones, se fracturó varios huesos, fue trasladado al hospital, y en ese periodo de convalecencia empezaron a surgir enfermedades que tenía enconadas, ¿no? Era un hombre mayor, un hombre que lo había pasado muy mal, que había sufrido mucho, y por lo tanto sus superiores ya le prohibieron salir a la calle. Fray Leopoldo no estaba de acuerdo, pero tuvo que terminar obedeciendo, y de hecho por aquel entonces, con aquel Fray Leopoldo ya recluido dentro del convento, se dio una anécdota que demuestra sobre todo el pensamiento humilde que tenía este fraile. Resulta que su enfermero entra a su celda y se encuentra a Fray Leopoldo apoyado sobre el escritorio llorando. Entonces el enfermero se le acerca y le pregunta: Fray Leopoldo, ¿qué te ocurre? Y él se giró, le enseñó al fraile una nota de prensa en la que el periodista lo ponía por las nubes, decía que Fray Leopoldo era un hombre santo, y Fray Leopoldo, llorando, con lágrimas cayendo por sus mejillas, le dijo al enfermero: estoy llorando porque me tienen por lo que no soy. Finalmente, el 9 de febrero de 1956, fijaos que su accidente lo tuvo un 9 de febrero del 53 y un 9 de febrero del año 56 termina falleciendo a los 92 años, a la 1:41 de la madrugada. De nuevo volvemos a la numerología, aquellos que piensan que nada ocurre por casualidad, y se produce el velatorio, un velatorio al que acudieron personas de todo tipo de edades, de todo tipo de creencias religiosas, incluso gente atea, gente anticlerical, pero que sabían que Fray Leopoldo era un hombre bueno por encima de todo, por encima de la túnica que llevaba, por encima de la religión a la que pertenecía. Durante ese velatorio, algunos niños llegaron a besar el cadáver, o sea, no les daba miedo el cadáver de un hombre que sobre todo había sido un hombre bueno. Y algunas personas, con esa típica picaresca española que querían obtener alguna pequeña reliquia, se acercaban al cuerpo de Fray Leopoldo con unas tijeras escondidas y hacían como que besaban el cadáver.
lo que estaban haciendo en realidad era cortar un pequeño trozo de tela de su hábito. Pues cuentan que los frailes, los capuchinos, tuvieron que cambiarle en 3 ocasiones la túnica porque lo habían dejado prácticamente desnudo. Todavía se conserva en Granada algunas de esas reliquias originarias. Hay gente que tiene ese recuerdo, ese trocito de tela de la túnica que llevaba Fray Leopoldo en el momento de su muerte. Y aunque inicialmente lo enterraron en el cementerio municipal, finalmente tuvieron que trasladarlo porque había personas que estaban tan obsesionadas con aquel fraile que en mitad de la noche se colaban en el camposanto para intentar sacar su cuerpo. Lo llegaron a pillar aquellas personas excavando en la tierra muy cerca ya de su tumba. Así fue como lo trasladaron al convento de los capuchinos, Avenida Divina Pastora número 11, y es donde se mantiene hoy día en esa cripta que antiguamente solamente se abría el 9 de febrero, una vez al año, y solamente había acceso el resto del año a su tumba por medio de un orificio en el cristal por donde metías la mano, pero hoy día esa cripta está abierta todos los días del año. Hay una polémica con relación al cuerpo de Fray Leopoldo porque él se encuentra en Granada, efectivamente, como todo el mundo sabe, pero hay personas que piensan que su cuerpo debería ser trasladado a su pueblo natal. Y si a mí me hubieran preguntado esto hace 20 años, cuando ya era un joven muy exaltado con la figura de Fray Leopoldo, pues seguramente hubiera dicho que sí, que lo normal es que estuviera en su pueblo natal, en el pueblo que le vio nacer. Hoy día pienso lo contrario, y por 2 motivos. Uno de ellos porque Fray Leopoldo estuvo la mayor parte de su vida en Granada, 50 y tantos años. O sea, fue un hombre que entiendo que se enamoró de Granada, Granada se enamoró de él, y por lo tanto es justo que su cuerpo se encuentre allí. Pero también por otro motivo importante. Fray Leopoldo recibe todos los días visitas de miles de personas. Eso en Granada, en el centro de una gran ciudad, es relativamente sencillo. Hay buenos accesos, hay hoteles. Claro, eso en Alpandeire, en un pueblecito que solamente tiene un pequeño hotel con pocas habitaciones y que para llegar allí hay que recorrer carreteras completamente encaracoladas, donde los accidentes podrían ser frecuentes si hubiera una masificación de coches. Yo creo que es casi un imposible. Así que a pesar de haber nacido en Alpandeire, entiendo que se encuentra bien en Granada porque es una forma accesible, ¿no? Una forma de que todo el mundo pueda llegar a ver su cripta y a estar cerca de su cuerpo. El 12 de septiembre del año 2010 se produjo en la base militar de Armilla la beatificación de Fray Leopoldo, con lo cual hoy día es el beato Leopoldo de Alpandeire, a pesar de que la gente, por el cariño que le tiene, lo seguirán llamando siempre Fray Leopoldo de Alpandeire. No sabemos si en un futuro se producirá, en un futuro quiero decir cercano, su canonización. La verdad es que la beatificación tardó muchísimo tiempo en producirse, más de 50 años, pero en todo caso Fray Leopoldo es un nombre santo de cara al pueblo, ¿no? Se dice que es el pueblo, es la gente la que en cierto modo beatifica o canoniza a una persona a pesar de no haber subido a los altares de la iglesia, y para esa gente a pie de calle Fray Leopoldo es un hombre santo, o como mínimo es, como antes decía y con mayúsculas, un hombre bueno. Pues sí, José Manuel, lo es, yo también lo pienso. Un hombre bueno, un hombre especial y que por supuesto siempre estará en nuestros corazones y en nuestra mente. El que humilla será ensalzado. El que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo, porque, del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Hay más felicidad en dar que en recibir. Este ha sido nuestro programa de esta noche. Muchas gracias, José Manuel, como siempre, por tu tiempo y por contarnos tan bien y con tanto detalle esta maravillosa historia de Fray Leopoldo de Alpandeire. Por supuesto, si queréis leer todo en profundidad, ya sabéis que podéis obtener su libro, en este caso de José Manuel Frías, Tras las huellas de Fray Leopoldo de Alpandeire. Muy buenas noches a todos, nos vemos en el próximo programa de La Séptima Puerta. Y recuerda, quédate en casa. Si queréis participar o patrocinar este programa, poneros en contacto a través del teléfono 636 923 757. La Séptima Puerta.